El pasado 27 de febrero se ha publicado en la revista Journal of Clinical Medicine el artículo Terapia combinada de oclusión y aprendizaje perceptivo domiciliario en niños con ambliopía persistente, una serie de casos longitudinal. Es un artículo que ha coordinado mi compañero Juan Portela, que nos va a explicar ahora este trabajo. Buenos días, Juan. Buenos días, Santiago. Bueno, el trabajo lo firmas junto a dos oftalmólogas del Hospital de Mérida, la doctora María Pérez Benito, que es la responsable clínica del estudio, y la doctora Raquel Amigo. También participa una optometrista y colaboradora habitual de Visionari, Teresa Calderón, que trabaja ahora mismo como optometrista en el Hospital de Mieres, en Asturias, el profesor Juan de la Cruz Cardona, de la Universidad de Granada, y también participo yo, que no me he presentado, soy Santiago Martín y soy profesor en la Universidad de Oviedo. Aparte de colaborador o promotor junto contigo, pues de Visionari, ¿no? Juan, me gustaría empezar preguntándote de qué tipo de estudio estamos hablando y por qué resulta relevante. Bueno, el estudio es un estudio longitudinal de serie de casos en pacientes con ambliopía que son resistentes al parche, y lo que se hace es un análisis de la evolución de la agudeza visual y la visión binocular a lo largo de los años en un hospital público. El tamaño muestral está formado por pacientes complicados con ambliopías que son resistentes al parche. Vale, o sea que estamos en un hospital público y con ambliopía persistente, que llamamos, resistente al parche, ¿no? Detállame un poco más qué es eso de la ambliopía resistente al parche, la ambliopía persistente, ¿por qué la llamamos así? Y bueno, creo que el estudio, lo sé porque participamos juntos, consistió en 2 fases. Pues detállame un poco más qué pacientes entraron y qué consistía esto. Son pacientes que en un principio se detecta la ambliopía, se corrige el defecto refractivo con gafas. En la revisión posterior, pues todavía el paciente presenta una ambliopía en uno o en los 2 ojos y se empieza un tratamiento con parche. Eran pacientes tratados durante muchos años con oclusión. Y gracias a un trabajo reciente sabemos que a partir de un determinado tiempo de oclusión ya no hay mejoras significativas en la agudeza visual. Entonces la oftalmóloga, cuando ve que ya no hay mejora en la agudeza visual con la oclusión, pasamos a la segunda fase en la que junto con la oclusión se manda a Visionari para casa. Entonces lo que se hace en este estudio es se recluta telefónicamente a todos los pacientes que han sido tratados con Visionari y oclusión. Y de todos esos pacientes, al final 40 sujetos, 40 niños, acuden a una revisión al hospital en el que se evalúa otra vez la agudeza visual y la visión binocular. De esos 40 pacientes, 28 tienen ambliopías funcionales, pero 12, que es lo interesante de este estudio, tienen ambliopías orgánicas, ¿no? Secundarias a una patología. De esas 12 orgánicas, 7 tienen cataratas congénitas. En los pacientes que no tienen ambliopía patológica, 18 tienen anisometropía, 5 tienen estrabismo y en otros 5 cohabita el estrabismo con la anisometropía. La edad media es una edad ya elevada, de 9 años aproximadamente, con una desviación estándar de 3 añitos, ¿no? Es una muestra realmente diversa, ¿no? Por lo que dices, al tratarse de un estudio longitudinal, primero estamos tomando registros del hospital de pacientes que ya han sido tratados o están en tratamiento. Y como os he explicado, pues hay como 2 fases, ¿no? La fase esa previa de oclusión. Creo que en el estudio hablábamos de que de media tenían 48 meses de tratamiento, más o menos 21, o sea, con una alta variabilidad. O sea, muy por encima de los 24 o 36 meses que considerábamos de plató, ¿no? del tratamiento de la oclusión, que a partir de ese periodo pues ya no produce mejoras. El estudio este bucle que hemos considerado en el artículo como momento plateo establece, creo que son las 36 semanas en las ambliopías moderadas y las 48 en las ambliopías severas. Es decir, a partir de este número de semanas, ocluir más ya no tiene sentido porque no se produce una mejora significativa en la agudeza visual. Es interesante, ¿no? Bueno, son unos datos, me imagino y vuelvo a decir, conozco, muy dispares, ¿no? Al tratarse de un historial clínico y con 2 fases tan marcadas, ¿no? Una fase de oclusión y una fase de
de tratamiento de oclusión más Visionary. Claro, y la muestra es excesivamente heterogénea y no es un estudio al uso en el que los criterios de inclusión están muy marcados, ¿no? Sino que hay pacientes que tienen estrabismo, hay pacientes que tienen anisometropía y hay pacientes que tienen una patología. Diríamos que intentamos reproducir el mundo real en un hospital público en España. Muy bien, pues vamos a ver los efectos que, de acuerdo a los registros, había tenido la fase 1, la fase de oclusión, ¿no? ¿Qué se obtuvo? ¿Cuáles fueron las mejoras en este grupo gracias solamente a la oclusión? Y la oclusión es un buen tratamiento. Entonces, en el estudio se ve cómo se produce una mejora en la muestra globalmente de 0,36 en un principio, una media de 0,36 decimal, y mejoran hasta una agudeza visual media de 0,55 decimal, ¿no? En las no patológicas esa mejoría es mayor, se parte de una agudeza visual de 0,39 de media y al final, después del tratamiento con oclusión, la agudeza visual final es 0,63, y en las patologías, pues claro, la mejoría con la oclusión es menor. Patológicos pasan de una media de agudeza visual de 0,30 a una mejora de 0,39, menos de una línea decimal, ¿vale? En el subgrupo de las cataratas se produce una mejoría mayor, los sujetos parten de una agudeza visual media de 0,45 decimal y adquieren al final el tratamiento con oclusión una agudeza visual de 0,63. ¿Qué pasa respecto a la binocularidad? No tenemos los datos baseline, no tomaron la medida de la visión binocular los oftalmólogos en ese momento inicial del tratamiento, pero después de la oclusión 19 sujetos seguían suprimiendo y 21 no tenían estereopsis. Es un porcentaje muy alto porque la muestra decíamos que eran de 40, ¿no? 40 pacientes. Bueno, entonces comienza esa fase de oclusión más terapia visual con Visionary, 5 días a la semana, a 30 minutos al día y sin un límite temporal. O sea, porque en principio al no haber alternativa, pues esa fase 2, final de la fase 2 era éxito. La oftalmóloga considera que no se puede dar de alta un paciente hasta que no tiene una agudeza visual 1.0. Entonces, hasta que no tiene una agudeza visual 1.0, la oftalmóloga la sigue tratando con la oclusión más Visionary. Muy bien. ¿Y qué mejoras se registraron con los pacientes en esta segunda fase? Globalmente, casi 3 líneas decimales, es decir, pasa de una agudeza visual inicial de 0,55 a una agudeza visual media de 0,74, una gran mejoría. En las no patológicas, una media de 0,63 a 0,81 decimal, y en los patológicos prácticamente 2 líneas de mejora de agudeza visual de 0,39 a 0,60 de media. Es un gran cambio. Y en las cataratas, increíblemente, el cambio es en el grupo donde mejor agudeza visual final se consigue, con una media inicial de 0,63 y pasan a 0,85 de media de agudeza visual. Son unos resultados verdaderamente sorprendentes. ¿Y la binocularidad también mejoró? De los 19 pacientes que suprimían, al comienzo del tratamiento, en 9 se levanta la supresión. Eso sí, ese tratamiento no ha funcionado en cuanto a visión binocular en los pacientes patológicos. No hay cambios en la visión binocular, tanto en la supresión como en la estereosis. En la estereosis también la agudeza visual se recuperó en 6 de los pacientes que tenían estereosis nula al comienzo del tratamiento. Y globalmente hay una mejora significativa de la estereosis medida en segundos de arco con el TNO, ¿no? Globalmente pasamos de una media de 928 segundos de arco a 748, en los patológicos de 949 a 685, pero como os digo, en los patológicos no hay mejora en la estereosis. Claro, no hemos tenido éxito en ese subgrupo, ¿no? O sea, yo creo que al final la patología produce una reducción significativa de las neuronas binoculares. El tratamiento de aumento que planteamos no es suficientemente intenso o potente para recuperar la estereosis en estos pacientes. También teníamos pacientes con estrabismo. Teníamos, creo que eran 11 pacientes, 6 endo, 3 exo y 2 hiper. Y 5 de esos 6 pacientes tuvieron cirugía. ¿Mejoró la desviación? ¿Adquirieron binocularidad? Pues eso es algo muy interesante porque el tratamiento que plantea la oftalmóloga es también la corrección prismática, la desviación y terapia Visionary, ¿no? Y de esos 6 sujetos que tienen endotropia, 5 se someten a cirugía y de esos 5 todos adquieren fusión y 3 incluso estereosis medible con el TNO. Es un muy buen resultados resultado. espectaculares en cuanto a visión binocular en pacientes con estrabismo con indicación quirúrgica. En la segunda fase, al utilizar Visionary, además del parche,
pues tenemos la ventaja de que Visionary sí registra el cumplimiento de la terapia. Entonces podemos calcular pues, la intensidad del tratamiento, ¿no? En el estudio pues dividimos la muestra en pacientes que habían trabajado con Visionary menos de 10 horas, eran 15 pacientes de los 40, y pacientes que habían trabajado más de 10 horas con Visionary, 25 pacientes de los 40. ¿Qué podemos decir del efecto de la intensidad del tratamiento? Es un resultado muy interesante y además es la primera vez que se analiza el cumplimiento de esta manera. Yo creo que puede ser además un punto de partida para trabajos futuros, ¿no? Consideramos que había éxito cuando la agudeza visual final había habido una mejora o igual o superior a 2 líneas logmark, o bien una agudeza visual igual o superior a 0,10 logmark, que es 0,8 decimal, ¿no? Entonces, en los buenos cumplidores, el 72% de la muestra, 18 de 25, tuvieron éxito. Cuando la exposición al juego es menor de 10 horas, el éxito se produce solo en el 40%, 6 de 15. Y también ocurre algo parecido con la estereoagudeza. Consideramos que hay mejoría cuando se mejoran 2 niveles, el nivel de estereoagudeza, o en los casos en los que no había estereosis al comienzo del tratamiento y el paciente adquiere algo de estereosis, aunque sea más gruesa, ¿no? Y aquí también el éxito depende mucho del cumplimiento. Pasamos de un éxito aproximado del 40%, 10 sujetos de 25 consiguen mejorar su estereosis, a un 20%, 3 de 15 si el cumplimiento es malo. Claro, hubo pacientes que trabajaron mucho más de 10 horas, porque como decíamos, la doctora María Pérez Benito pues mantuvo el tratamiento mientras no se lograba agudeza 1, agudeza visual decimal unidad, ¿no? O bien el paciente abandonaba. Con lo que tenemos pues un registro que en ese sentido también es novedoso, ¿no? ¿Qué pasa cuando la terapia visual, en este caso con ordenador, con Visionary, se prolonga mucho en el tiempo? Encontrábamos pacientes que han estado hasta 130 semanas en tratamiento. ¿Qué se podía o qué se ha podido deducir de este registro tan prolongado en el tiempo de actividad? Como son tratamientos muy prolongados en el tiempo, nos hemos dado cuenta que hay también un efecto plateo, ¿no? Hay un valor asintótico, es decir, del 90% de probabilidad de que no haya mejoría a las 110 semanas. Es decir, llega un momento en el que por más que trabajes con Visionary ya no se produce una mejora significativa en la agudeza visual. Y luego también es algo muy interesante que la adherencia al juego es muy buena, pese a que pasan mucho tiempo jugando. La probabilidad de no abandonar el tratamiento es mayor del 70%, incluso en pacientes que han trabajado más de 130 semanas. Realmente son pacientes muy motivados. Entiendo que aquí pacientes que estuvieron tanto tiempo trabajando pues serán ambliopías orgánicas profundas y que pues el paciente realmente valora la posibilidad de recuperar la visión, ¿no? Para terminar, se hizo un análisis para calcular, digamos, los predictores de éxito del tratamiento de acuerdo a la muestra. ¿Qué resultados obtuvimos en ese análisis? Un dato que queríamos saber es qué factores influyen en el pronóstico, ¿no? ¿Qué factores hacen que la probabilidad de éxito sea mayor, ¿no? Entonces, metimos en ese análisis multivariante diferentes factores, como puede ser, por ejemplo, la agudeza visual inicial, la presencia no de estereosis, la presencia no de patología, la presencia no de estrabismo, y también el cumplimiento. Y al final, lo más potente, lo que más influía en el pronóstico era el cumplimiento. De tal forma que las personas con buen cumplimiento tenían 5 veces más probabilidad de mejorar su agudeza visual y 7 la estereosis. El factor cumplimiento es el factor principal a la hora de determinar el éxito o el fracaso en esta población. Bueno, es muy interesante, claro. Es un resultado muy interesante y muy motivador con una utilidad clínica inmediata, ¿no? Es un estudio complejo, decíamos, en un hospital público, un estudio longitudinal. Entiendo que también nos hemos enfrentado a problemas, a carencias, a cosas que nos hubiese gustado hacer mejor, limitaciones del estudio, ¿no? Yo la principal es la ausencia de un grupo control, para mí. Y luego también, claro, hemos registrado el cumplimiento, porque Visionary permite conocer el cumplimiento de cada paciente, ¿no? Pero, por ejemplo, no hemos controlado el cumplimiento ni de las gafas ni el cumplimiento del parche. Y luego, pues siempre existe cierto efecto placebo que no se ha podido controlar, ¿no? Entonces, bueno, existen limitaciones, pero sabemos cuáles son y en futuros estudios, pues estas limitaciones las vamos a poder subsanar con estudios pues, mejor diseñados, ¿no? Pues la verdad es que muy interesante. Gracias, Juan, por esta explicación del estudio y sí, seguro que intentaremos estudios todavía mejores, pero este no ha estado mal.